días para todos. Para mí es un honor estar en este primer conversatorio nacional sobre el Camino Real. Y en particular, gracias a la invitación de la Asociación de Guías y Coordinadores de Turismo del Paraguay y el Centro de Rescate Histórico y Documental de Encarnación, y a la vez la entrañable amistad que desde hace mucho tiempo tenemos con Silvio Sosa, el licenciado Silvio Sosa. Entonces, quiero agradecer todo este honor que me hacen en invitarme. Voy a compartir un PowerPoint para ayudarme, porque es una cuestión geográfica, no solamente histórica, sino también geográfica, ¿verdad? Entonces, voy a compartir con ustedes. Quiero saber si están viendo el PowerPoint. Perfecto, general, sale bien. Vale. Bueno, entonces tenemos, son varios caminos los que salen de Asunción Colonial, ¿verdad? Tenemos tres ejes, ¿verdad? El norte, que va hacia Concepción, ¿verdad? El centro-este y el sur. Pero primero vamos a hablar sobre los caminos reales, qué significaba, ¿verdad? Este es un camino, ¿verdad? El Papea Virú, que partía del Atlántico y iba hacia el Imperio Inca, ¿verdad? Por el cual vino justamente Alejo García y también el adelantado Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca. Sobre este tema realmente yo tengo poco que decir, porque mi especialidad no es la parte indígena, más bien del colonial. Y acá tenemos los caminos de indígenas, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el ingeniero Vicente Pistilli, ¿verdad? Pueden ver las diferentes rutas que se tiene en la región oriental del Paraguay en la época de los guaraní. Y estos mismos caminos son utilizados también por los españoles, que bautizan esto como Camino Real, ¿verdad? Le ponen el nombre de Camino Real, pero en realidad son caminos hechos por los guaraní. Bueno, el modelo de todo esto, ¿verdad? Nosotros sabemos, como dijo Silvio, es el Imperio Romano. El Imperio Romano construyó por toda Europa grandes vías. Todos los imperios, así como el Imperio hitita también, necesitan estas vías de comunicación para controlar sus territorios. Y el Imperio Español en América, en el Imperio Español en América cumplían este mismo fin, ¿verdad? Y sobre qué esto se basa, ¿verdad? Y acá tenemos tres documentos que son fundamentales, ¿verdad? Para entender esto del Camino Real. El primero es el código llamado de las 7 partidas, que es del siglo XIII y es del rey Alfonso X, llamado el Sabio. Este código de 7 partidas es como una constitución. Como en el siglo XIII no existía la palabra constitución, y bueno, Aristóteles habló de las constituciones, ¿verdad? Pero no estaba en boga después de que se perdió la memoria con respecto a los griegos, la palabra constitución, pero era en realidad una constitución del Reino de Castilla en el siglo XIII. Pero para unificar las leyes locales
Alfonso X también elaboró el fuero real. El fuero real es tratar de unificar en uno solo las leyes locales que existían por toda España. Cada pueblo tenía su propio fuero. Y en América se aplica en 1680 todos los decretos reales, que serían Real Cédula, Real Provisión, se agrupan y se organizan en la recopilación de las leyes de Indias que son de 1680. Entonces, en las partidas impone por primera vez el interés del imperio por estos caminos. Y en el fuero real se tiene en cuenta que estos caminos sirven para garantizar la comunicación y el tráfico comercial dentro de España. Y en la recopilación de las leyes de India habla de caminos públicos, no habla de caminos reales, sino de caminos públicos, ¿verdad? Cuya función es impulsar también la economía. Y para integrar el territorio, para eso sirve, ¿verdad? Entonces, el camino real es un camino de interés público desde el punto de vista oficial, pero el rey no quiere pagar por hacer estos caminos, ni el mantenimiento de estos caminos. Entonces le es más fácil utilizar estos caminos indígenas, caminos guaraníes, ¿verdad? Rebautizándolo con el nombre de Camino Real. Entonces, esto se aplica y Asunción, ¿verdad? Asunción en el siglo XVI tuvo una gran expansión pobladora, ¿verdad? Se fundó Buenos Aires, se fundó Santa Cruz de la Sierra, Corrientes, Santa Fe, etcétera, ¿verdad? Pero en el siglo XVII, por ataque de los bandeirantes, ¿verdad? Se perdió la gran provincia del Guairá, que estaba al otro lado del río Paraná. Se perdió también la provincia de Itatín, que estaba más al norte, sería el territorio entre el río Apa y el río Blanco, y más allá. Y Asunción se retrajo al sur del río Manduira. Y prácticamente los alrededores de Asunción, el valle de Capiatá, la cordillera, el valle del Guarnipitán, eran los que quedaron como antemurales para defender la colonia. Entonces el siglo XVII fue un siglo de retracción de Asunción. Y a partir del siglo XVIII, Asunción vuelve a expandirse. Entonces, 1700 era una etapa de expansión de nuevo de Asunción. Acá tenemos los caminos, ¿verdad? Como les dije, hay un eje norte que se dirige al río Apa, hay un eje sur que se dirige a la confluencia del río Paraguay y Paraná. Hay también un mismo eje que es sureste, que se dirige a Encarnación, y hay otro eje que va hacia Ajos, la antigua Ajos, que es ahora Coronel Oviedo, y hay un subeje que se dirige hacia Baracayú y Ramambay, cuyo lugar está prácticamente custodiado por Curuguate. Entonces son los ejes de expansión de este núcleo asunceno que se había contraído a causa de las invasiones de los bandeirantes y también de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque los pueblos chaqueños eran los que nos fueron sometidos. Entonces los mayas, los guaycurú, migraron hacia la región oriental y se apoderaron del norte hasta el río, como dije, Manduvirá. Controlaban los guaycurú, que fueron rebautizados como bayás. Los bayás eran prácticamente dueños del norte de la región oriental. Entonces, a partir del siglo XVII empiezan a ser empujados otra vez hacia afuera de nuestro territorio.
Entonces vamos a ver el primer eje. El primer eje que va de Asunción hacia norte, hacia el río Apa, básicamente hacia el río Apa. Entonces, este camino real va al valle del Capiperí. No sé si es la pronunciación exacta del guaraní, pero es el Capiperí, que es un valle prácticamente que rodea Asunción, que implica San Lorenzo, Tapuá, etcétera, ¿verdad? Y este camino por el Tapé Tuyá, dice, primero se dirige al presidio de San Miguel, que sería el Banco San Miguel. Había un presidio ahí que no se ha localizado de nuevo hasta ahora, y llega hasta el barrio Ubiral. Ubiral es Santísima Trinidad. Y también se dirige hacia Aregua. Pero este lugar llamado Tapuá era importante porque ahí tenían sus chacras los aliados de Irala, que eran los carios, llamados también carios. Los carios ahí cultivaban y le alimentaban también a los españoles. Entonces los aliados, era importante el valle del Tapuá, y este valle se fortificó con dos presidios llamados fortaleza o fortines, ¿verdad? Uno es el Remanso Castillo y otro es de Arecutacuá, que defendían justamente los pasos donde los vallades incursionaban sobre los fértiles valles que rodeaban Asunción, como el valle, como dije, del valle de Capiatá, del Tapuá, del Guanipitá. Entonces Areguá era un pueblo ya de indios. No, Areguá no es que fue fundado por los españoles, sino que fue rebautizado probablemente o oficializado, como vamos a ver posteriormente, los famosos llamados pueblos capilleros. Y posteriormente, para apoyar este presidio de Arecutacuá, se fundó Emboscada. Emboscada era un pueblo de libertos, es decir, libertos eran negros, esclavos que fueron liberados y fueron agrupados en Emboscada para apoyar justamente el fuerte de Arecutacuá y que ellos pudiesen producir alimentos para lo que custodian el fuerte y también pudiesen prestar el servicio militar o por lo menos estar alerta. Entonces, situado cerca del río Salado y el río Piribeu, de donde estaba el presidio justamente de San Agustín de Arecutacuá. El pueblo se creó en 1740 y se terminó de construir en 1745. Y justamente los habitantes se dedicaban a la agricultura. Y ellos cuidaban este valle de Tapuá porque era el... Sí. Quería hacerle una pregunta sobre un término que recién utilizó usted, sobre libertos. Yo tengo entendido que libertos se le llamaba a los hijos de las esclavas en tiempo ya después del segundo consulado en que se creó la libertad de vientres. Y no sé en qué tiempo se está refiriendo usted al término de libertos. ¿Sí me puede responder eso? Sí, liberto figura en la ley de libertad de vientre, ¿verdad? O decreto de libertad de vientre, pero eso es un término muy antiguo. Eso existía ya en la colonia, incluso en la época de Roma. Los libertos eran gente que fueron liberados por sus amos o que compraron su libertad. A eso se llamaba liberto. ¿Okay? Obtuvieron su libertad por concesión de sus amos o por haber comprado su libertad. Y ese término se utiliza, no es que se inventó en ese momento que se crea la libertad de bien. Ya aclaré la pregunta. Bueno, entonces Emboscada es el punto fuerte en el norte, ¿verdad? Apoyo a la fortaleza o fortín de Arecutacuá. Otra cuestión era que los jesuitas querían unir sus misiones que estaban al sur del río Tebicuari con las misiones de Chiquitos de Bolivia, ¿verdad? Actual Bolivia. Entonces era el Alto Perú.
para eso justamente fundaron la reducción de Belén de los Valláes. Esto ya en la época del gobernador Jaime Sanjurjo, ¿verdad? Y se creó a partir del año 1760. Entonces, a partir de ahí se empieza a, vamos a decir, a poner presencia española en el territorio. Sabemos que la Compañía de Jesús fue expulsada 7 años más tarde, en 1777, y estas misiones quedaron prácticamente indefensas. Para ello, para defender esta reducción que estaba siendo puesta en peligro por los Valláes, y también había una alianza de los Valláes con los portugueses, ¿verdad? Los portugueses eran los que incitaban todo este tipo de agresiones. Los portugueses que estaban más al norte. Entonces se estableció la Villa Real de Concepción. La Villa Real de Concepción, ya cuando el gobernador Pinedo, pidió permiso al Cabildo. En realidad Pinedo quería fundar más al norte de Concepción, pero el Cabildo le dijo que no, porque el Cabildo era el que tenía que poner los víveres y todos los elementos que necesitaban. Entonces dijeron que ya se le había pedido demasiado, y entonces se decidió fundar más o menos al norte de Belén, Concepción, ¿verdad? Y había otras reducciones también llamadas San Stanislao, Atirá, Alto y San Joaquín. Estas reducciones también por este ataque de los Valláes tuvieron que retroceder, ¿verdad? Ahora Alto no está en el norte, sino Alto está en la cordillera, ¿verdad? Entonces es consecuencia de los ataques de los Valláes. La nueva posesión de Concepción se fundó el 31 de mayo de 1773 por el gobernador Agustín Fernando de Pilé. Ahí quedó establecido la Villa Real, ¿verdad? Posteriormente, en 1786 se fundó San Pedro del Cuamanduyú, ¿verdad? En 1783 se fundó Rosario del Cuarepotí, ¿verdad? Y por último, el fuerte de San Carlos de Lapa, que ya es comienzo del siglo XIX. Entonces, esto es lo que constituye, porque la seguridad del Paraguay dependía del control del río, y todas estas fundaciones van a constituir lo que se va a llamar el sistema de fortificaciones costa arriba, de partida de Asunción, iba hasta Concepción y más allá. Entonces, era para asegurar el control del río Paraguay, que era la arteria vital para el Paraguay, y que si no estaba controlada, todo el comercio se anulaba, ¿no? Podía surgir muchos inconvenientes. El otro eje, el centro-este, ¿verdad? Ahí tenemos el centro-este, que va a partir de San Lorenzo del Campo Grande, ¿verdad? San Lorenzo del Campo Grande era una zona que por mucho tiempo se buscó un lugar para criar ganado, y en la época de Cabeza de Vaca, adelantado, se descubrió ese lugar, porque todo lo que se llama del Campo Grande quiere decir que es una zona apta para cría de ganado. Entonces muchos, incluso en Asunción hay una zona que se llama Campo Grande, es zona apta para cría de ganado. San Lorenzo del Campo Grande se abrió, ¿verdad? Y se establecieron colonos españoles, ¿verdad? Este camino, ¿verdad? Camino real hacia Lambaré, se iba desde Dos Bocas, Avenida Eusebio Ayala actualmente, cruzando por General Santos, hasta la laguna Puitá y el arroyo llamado Buricao, para llegar hasta el Chofer del Chaco, y de ahí pasaba al Valle del Tembetario, hasta llegar a Sabalascue, y a partir del Tape Puitá
camino a Manorá se llegaba a San Lorenzo del Campo Grande. Entonces, San Lorenzo se conocía también como Tayasuapé, cerca del desvío del cuartel de La Victoria, actual compañía Capillaco. Y se originó a partir de una chacra jesuítica llamada Tapi Iperi o Tape Ipiri. Si estoy pronunciando bien, como le digo, esto es lo que dicen los documentos que escribieron los españoles, ¿verdad? Y a partir de San Lorenzo se abren los valles de Capiatá, llega hasta el arroyo Itá y el paso Ñandeyara, ¿verdad? Y de ahí a los otros valles de Itagua, Pirayú y Pirehui, que eran lugares justamente de cultivo, que eran importantes para la provisión de alimentos para Asunción. Y de ahí se desviaba este camino hacia la Capilla Duarte, que era la Capilla Duarte. La Capilla Duarte era lo que ahora se llama Arroyos y Esteros, ¿verdad? Y iba hacia el camino de Curuguate. Entonces, a partir de Capilla Duarte, ahora va a la ruta 3, ¿verdad? Se dirige a Curuguate, hasta el Manduirá. También, como dije, la parte del Tapuá abarcaba no solamente Limpio, sino también lo que conocemos como Mariano Roca Alonso y Luque. Y de ahí, este camino central, como les dije, este camino real, se dirigía a Villarrica y también a Ajo. La desviación es el camino que va hacia Curuguate. El camino Ñuazú, llamado La Recoleta, comienzo ahí, que sería la calle Sacramento, ¿verdad? Se dirigía al Tapuá y después al barrio Samu Upere, que sería prácticamente donde está la avenida Colón. Y de ahí cruzaba por Venezuela hasta llegar a Artigas, a la altura del Cual López, para agarrar San Martín hasta Ñuazú. Ñuazú sería Campo Grande. Y de ahí a Luque continuaba por la vía férrea hasta el arroyo Yuquiri, de Areguá y Pacaraí, para salvar la cordillera y encontrar Altos que se había fundado más al norte, pero que tuvo que retroceder al avance de Lombaya. Y de ahí se unía con Cacupé, también con Atirá, Tobatí, Capilla Duarte, como ya dije, Arroyo Estero, Barrero Grande, sería Eusebio Ayala. Y de ahí iba a San Estanislao para culminar en Curuguate. Era uno de los caminos. Después estaba el río Salado y el lago Tapalcuá, que nosotros conocemos actualmente como Upacaray. Entonces, este era un punto importante, ¿verdad? Era prácticamente Herland de Asunción. El Herland quiere decir el corazón de la tierra en términos geopolíticos. Era la tierra central, la que rodeaba Asunción, que estaba conformada por Limpio, Luque y Tomate. Después encontramos la región de la cordillera, que era muy importante también como antemural defensivo, y ahí había 3 ciudades que servían como defensa: Altos, Atirá y Tomate. Cerraban el paso de las incursiones vallas más al norte, San Benito de Joyce, que se mudó, se convirtió en San Francisco de Atirá, y el otro era Nuestra Señora Limpia Concepción de Tomate. Como dije, estos pueblos fueron traídos al norte, y el pueblo de Ipané y el pueblo de Guarambaré, por ejemplo, venían del norte y fueron reubicados en el valle del Guarnipitán, donde lo conocemos ahora nosotros. Guarnipitán es o guaraní también, que podría ser tu traducción guaraní pitán, pero no lo sabemos con exactitud. Cuando los ataques en Valles estaban muy fuertes, se replegaron prácticamente sobre la cordillera, y como dije, Alto de Atirá y Tomatí constituyó un cinturón defensivo
para donde había milicias que guarnecían contra las invasiones de Lombaya. A partir de 1680, siglo XVII, los mestizos empezaron a poblar de nuevo la zona del río Salado. Por ejemplo, se fundó Acuña de Figueroa, Tapecasá, se llamaba Nueva Colombia. Y a partir del siglo XVIII se empieza a repoblar otra vez la cordillera por el avance de, como dije, de Lombaya, ¿verdad? Entonces se le hizo retroceder a las murallas y se crearon una serie de fortificaciones para que estos no volviesen a incursionar. Entonces, los valles, los arroyos Pirayú y Capiatá eran vitales para Asunción, y también el valle del lago Pacaraí, llamado Tapalcuá. Están las cañadas Aldana, Tahuiribobó y Pirungá. Entonces, el gobernador Echauri, Martín José de Echauri, vuelve a repoblar. Por eso les amenaza a los que no abandonen sus posesiones a los colonos, les da mercedes, que serían facilidades para que se instalen ahí. Entonces, se expande la agricultura hacia Itagua, Pirayú, Cacupé y San Roque, ¿verdad? Que sería Tabapú, y también el Cedayal. Y también hacia San José de los Arroyos y Valenzuela hasta llegar al paraje de Ajos, ¿verdad? Continuaba esa ruta, ese camino real, y pasaba por la Sierra de San Joaquín, la cordillera de Caguazú, Turuzú y San Rafael, que constituían esa zona central. Y también ahí estaba Villarrica, como dije, donde existían parajes como Bucayatí, Yataití, Carovení y la capilla de Borja, llamada anteriormente Yacaguazú, y también Cazapá. El gobernador, ¿verdad? Dispuso el maestro de campo, don Gregorio Bazán y Pedraza, el 19 de noviembre de 1714, a instancia del cabildo de Villarrica, porque esa zona había sido ocupada por Villarrica. Ustedes saben que Villarrica 7 veces cambió de ubicación. Le pidieron que funden una población, y el 19 de noviembre de 1714 funda lo que se llama Curuguatí, la villa de Curuguatí. El gobierno de Melo Portugal, ¿verdad? Y había resaltar de que hubo gobernadores importantes, ¿verdad? Que es lo que consolidaron esta expansión. Uno de ellos es Rafael de la Moneda, que era un militar profesional y conocía el tema de las fortificaciones y sabía cómo contener estos avances. Después vino Pedro Melo de Portugal, un gran gobernador que fue premiado como virrey del Río de la Plata, posteriormente el único gobernador de Paraguay que fue virrey después, y por supuesto Agustín Fernando de Pinedo, que fundó Concepción. En el gobierno de Melo de Portugal fueron unos caseríos, fueron elevados al rango de viceparroquia. ¿Viceparroquias de dónde? Viceparroquias de Asunción. Asunción tenía parroquias de San Roque, La Encarnación, etcétera, ¿verdad? Que se convertían estos pueblos en viceparroquias. Y en el momento de ese decreto de convertirlo en viceparroquias, ¿y por qué los gobernadores ordenaban que se conviertan en viceparroquias? Porque ellos tenían el poder temporal por el patronato, el regio patronato tenía poder temporal, pero tenían también poder sobre la iglesia. Y entonces, por eso hablamos de los pueblos capilleros. En esos lugares se formaban capillas donde la gente venía los domingos a escuchar misa, y posteriormente se convertía en la base de un pueblo que probablemente ya era un asentamiento guaraní mucho tiempo antes. Entonces, ya hablamos de los alrededores de Villarrica, la fundación de Curuguatí. Posteriormente, Melo de Portugal también fueron elevados al rango de viceparroquias San José de los Arroyos, Valenzuelas, Ihuitení, Yacangaguazú, que es Borja, ¿verdad? También Itapé, por supuesto Villarrica, Cazapá, Yutí, Curuguatí, ya dijimos, ¿verdad? Todo detrás del valle del río Tebicuari,
que estaba ocupado, ¿verdad?, por los jesuitas, por eso impedía la expansión de Asunción hasta que en 1767 fueron expulsados de América por el rey Carlos III. Después estaba San José de Cazapá, Itatín, Tapé, y las reducciones ya franciscanas, ¿verdad?, de Terecañé, hubiera Parillara, Baracayú y Candelaria. Entonces se forman nuevas fundaciones, como digo, a partir del siglo XVIII y ya a fin del siglo XVIII. El siguiente eje es el eje sur, ¿verdad?, un eje que corre paralelo al río Paraguay. Este eje, ¿verdad?, el camino a Lambaré. Comienza con el camino a Lambaré, ¿verdad?, que parte de Asunción, el camino real a Lambaré, que iba hacia Sebastián Gaboto y se dirigía a Lambaré. A partir del convento La Merced, que hoy es el Hotel Guaraní, donde está sentado el Hotel Guaraní, ¿verdad?, continuaba por Estados Unidos, lo que es la calle Estados Unidos y la avenida Rodríguez de Francia, prosigue hacia Coronel Bogado, José Félix Bogado, que ahora creo que se llama Luis María Argaña, y alcanza a llegar a Lambaré. El otro camino real es el camino de Tacumbú, ¿verdad?, que va de la Plaza Mayor de Asunción, ¿verdad?, que está ahí frente al Cabildo, y va entre Nuestra Señora Asunción y Chile, va al convento de La Merced, como dije ya, el Hotel Guaraní, y se dirige a Tacumbú. Y hay varios senderos, uno de ellos va al Cerro Lambaré por un lugar llamado Yucutí, que por eso se abrió, porque ellos estaban buscando sal, ¿verdad?, buscaban sal, ¿verdad? Y el segundo camino de Tacumbú sería lo que es la avenida Colón actualmente, porque pasa por el potrero del hospital, que sería el hospital militar actualmente, pero ya era hospital en la época colonial, y la avenida Carlos Antonio López. Después la loma de Mangrullo viene a ser el cementerio de Mangrullo y posteriormente el parque Carlos Antonio López, y ahí iba el cerro Tacumbú, ¿verdad? Y el camino a Satí estaba de la ruta de la avenida Fernando de la Mora y hasta Dos Bocas y hasta el camino del Capiperí, ¿verdad? Se dirigía a Satí y hasta calle Última, ¿verdad?, un lugar llamado Cuatro Mojón, ¿verdad?, porque el primer mojón se encontraba a la salida de la capital y este Cuatro Mojón estaba en el cruce Curuzú, ¿verdad? Y a partir de San Lorenzo, ¿verdad?, de la frontera que ahora sería Ñemby, ¿verdad?, se dirigía a San Lorenzo de la frontera, y Pané, Villeta, ¿verdad?, costeando el río. Acá se forman dos caminos, uno que va directamente hacia Pilar y otro que va a Encarnación, porque está el lago Ipoá en el medio. Entonces puede pasar sobre el lago Ipoá. Entonces, esto va hacia Pilar y Paso de Paz. Ahí termina este eje sur, ¿verdad? Y la región central, ¿verdad?, como dije, San Lorenzo y la frontera de Ñemby. Esta zona se fortifica por primera vez cuando se funda en 1713 el fuerte de Santa Rosa, ¿no?, porque había muchas incursiones de los indios y ahí pasaban a los valles de los Guaycurú del Chaco, cruzaban el río en época de bajante, ¿verdad?, ellos esperaban que baje el río, cruzaban y incursionaban hacia los valles de Capiatá y Pirayú y todo eso. Entonces se creó el fuerte de Santa Rosa para cerrar el paso, pero este fuerte de Santa Rosa tuvo que ser refundado otra vez en 1713 porque los Guaycurú habían destruido el fuerte de Santa Rosa, pero no, el fuerte no se podía mantener por sí solo, tenía que tener una población que lo apoyara. Esa era la estrategia fundacional de que tenía detrás de los fuertes, tenían que haber poblaciones, ¿verdad?, para apoyar a estos fuertes, tanto a través del recursos humanos como los recursos económicos, alimenticios, etc. Pero Asunción no quería que se funde otra villa porque le iba a sacar su jurisdicción. Entonces, lo que se llevó a un acuerdo es que se fundase
algo que no fuese una villa, ¿verdad? Que no tuviese ese estatus de villa, ¿sí? Por eso se le llamó la villeta, la pequeña villa, la palabra de villeta, ¿verdad? Y se funda esta villeta, ¿verdad? La villeta de San Felipe de Bordón del Guarnipitán del Valle del Bastán, ¿verdad? El 5 de marzo de 1714. Y significó mayor protección, asunción y los valles, justamente los pueblos indios de Ipané y Guarambaré, que yo les dije que habían migrado al norte y se habían instalado en esa zona, y protección de los pueblos españoles de Capiatá y San Lorenzo, sería de la frontera, que es Ñemby, no es igual que el otro, San Lorenzo, que no lo conocemos ahora. Y continuó con el fuerte de Angostura para establecer una protección entre el río Tebicuaro y Paraguay, siguiendo una línea defensiva que va a constituir lo que se llama sistema de fortificaciones costa abajo. Para controlar esta planicie del Guanipitán, justamente. Después se funda Saladillo, llamado pues Villa Oliva, al sur de Villeta, y el gobernador La Moneda, ¿verdad?, expande la expansión después de expulsar a los jesuitas hacia 1773 a los poblados de Cumbarité y Villeta, ya dijimos, la frontera que sería Ñemby, Ñandúa, Ñuatí, Ipoá y Aguayú. Y continúa Pinedo hacia el Tebicuaro y Ñemby, ¿verdad? Y el fuerte de San Fernando, ¿verdad?, tan famoso por los juicios que hizo López en ese lugar, estaba justamente cuidando la frontera del Tebicuaro con los jesuitas. Y continuó hacia la fundación del Remolinos, que hoy se llama Villafranca. Eso fue en 1777, ¿verdad?, que también se le ofreció a los colonos libertad, ¿verdad?, mercedes, ayudas para que se instalen ahí. Uno de los cuales se instalaron fueron prisioneros que fueron tomados del fuerte del Gatiní cuando los paraguayos recuperaron ese lugar en manos de los brasileros. Los reinstalaron ahí. Y más al sur se fundó Herradura, otro pueblo, ¿verdad? Y a partir de ahí ya se va por la infiltración de correntinos que había muchos correntinos que se habían establecido al norte del Paraná, un lugar llamado Pedro González, que eran los primeros pobladores de esa zona, ¿verdad? Y que hoy se llama Mayor Martínez. Entonces, a partir de ahí se funda en primer lugar Curupactí y posteriormente la villa de Ñemby. Entonces, a partir del fin de la colonia ya se funda Curupactí, que en un tiempo estaba ocupado por los correntinos, ¿verdad? En 1778 se funda y la villa Nuestra Señora del Pilar de Ñembucú se funda en 1779. Y a partir de ahí en los alrededores empiezan a fundarse otros poblados como Hilaroú, Tiraí, Guazú, Laureles, Guazucuá, Isla Umbú, Estero, Cambá, Curupactí, Laureles, Tacuaras, Arroyo Hondo, Isla Alta, Desmochados, ¿verdad? Y esta nueva jurisdicción es materializada de Pilar por el intendente gobernador Joaquín Alos y Brujo. A partir de ahí se consolida esta nuestra jurisdicción y posteriormente, con los problemas que hay con los correntinos, al final Yegros, enviado por el gobernador de Velasco para expulsar a todos los correntinos que se encontraban todavía ocupando el territorio que le correspondía en ese momento a la provincia de Paraguay. Así se consolidó nuestra frontera en el sur. Y por último, ya para terminar, tenemos el eje sureste, ¿verdad?, que termina en Encarnación. El camino a Encarnación, ¿verdad?, está jalonado, ¿verdad?, a partir de San Lorenzo, en la frontera Ñemby, Carapeguá, Quindí, Pirayú, ¿verdad?, y Paraguarí también, Itá y Yaguarón entran en este camino real, ¿verdad?
se fundaron, eran pueblos guaraníes evidentemente, pero se les dio la categoría de pueblos españoles. A partir de Misiones, ¿verdad? Para llegar a Misiones, camino a Misiones, seguía a partir de Itá, Yaguarón, Paraguarí. Las tierras que presentaban un relieve cambiante como el otro, que estaba el eje sur, estaba cerca del río Paraguay y estaba prácticamente era muy pantanosa, ¿verdad? Por eso ahora recién todavía no se terminó un camino directo de Pilar a Asunción, por las tierras muy pantanosas, pero yendo hacia el este, estas tierras cambiaban y al alejarse del este se volvían más altas, incluso se convertían en tierras de bosques y de madera, ¿verdad? Entonces, este eje, ¿verdad? Guarambaré, Itá, Yaguarón, se prolonga hasta la entrada de las Misiones, que era San Miguel. Y también pasaba por Acaay, ¿verdad? Y, como dije, Paraguay. El Valle de Capiatá, todo esto estaban influenciados, ¿verdad? Los campos de Carapeguá. Y el gobernador de La Moneda, como le dije, también le amenazó a los pobladores que no abandonasen Carapeguá, y le obligó a estar ahí, pese a los ataques, como dije, de los guaycurúes que se introducían cruzando el río Paraguay, porque los jesuitas defendían esa frontera, pero cuando fueron expulsados eso quedó vacío y tuvo que fundarse Pilar para que no pudiesen seguir incursionando estos guaycurúes, ¿verdad? Incluso se fundaron frente a Remolinos y otros pueblos, se fundaron en frente de reducciones en el Chaco, que no prosperaron porque no podía pacificarse de estos indios chaqueños, porque ellos no conocían la agricultura. Sí, como los guaraníes conocían la agricultura, entonces era más fácil reducirles, pero a los chaqueños un día venían y al día siguiente desaparecían todos. Cuando tenían hambre volvían otra vez a la reducción. Este camino también sirvió para las invasiones de los porteños, incluso la revolución de los comuneros, donde se libra la sangrienta batalla de Tabatú, donde son derrotados definitivamente los comuneros paraguayos. Y ahora se llama Roque González como encontró. Entonces, estas fundaciones de Curupaytí, de Pilar, marca el control de los paraguayos sobre la planicie del Pevicuarí, que ya ocurre fines de la colonia. Entonces, todos estos pueblos, como Quibdó, Carapeguá, se convierten otra vez en viceparroquia de Asunción y a partir de ahí adquieren un estatus, ¿verdad?, de una localidad española. Tanto acá hay Quibdó, Cacucú, todo esto. Entonces el río Tebicuarí era la zona que faltaba controlar, que se logró a través de estas fundaciones. Y una pequeña conclusión para terminar, pues ya estoy en el horario que se habíamos establecido. El control del río Paraguay constituyó siempre un interés vital para la provincia. Para ello se desarrolló, como dije, el sistema defensivo de costa arriba y costa abajo. El camino real es un bien público, ¿verdad? Un público que se articulaba en torno a aquellos aspectos que interesaban a la corona, por la corona, al llamarlo real, aumentaba su poder. Que se cumplieran, se garantizaban la comunicación, el tráfico comercial y de esa manera se aniversaba el poder. Lo que el rey no quería era pagar la construcción de esos caminos, por eso lo utilizaban. El rey siempre, la corona española siempre estaba en quiebra por su guerra en Europa. Entonces él no quería pagar. Entonces se utilizaban los caminos pero bueno, eso es lo que podemos decir. Yo les agradezco mucho la atención y estoy atento a las preguntas que me quieran realizar posteriormente.